Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1 para hablar de un gran tema, la biodesprogramación emocional. Incorporar biodesprogramación emocional en nuestra vida puede ser clave para alcanzar un bienestar integral. Creo que eso es lo que buscamos todos. Aborda el núcleo de muchos conflictos que limitan nuestro potencial de vivir plenamente. La biodesprogramación emocional parte del principio de que los pensamientos y emociones no resueltas pueden somatizarse en el cuerpo. ¿Te resuena? Esto se manifiesta a través de enfermedades, dolores, malestares crónicos, y al trabajar en la raíz emocional de estos problemas, no solo se va a mejorar la salud física, sino que se promueve un equilibrio integral. Para hablar de este tema, me da muchísimo gusto recibir hoy aquí en el programa y que nos haga sus confidencias a través de la radio en Génesis a Wendy Mireya Echave. Ella es una mujer entusiasta, responsable, comprometida pues ya durante 10 años en el estudio de la espiritualidad, introspección y aceptación. Wendy, pues es egresada del campus del TEC de Monterrey como contador público, es maestra de inglés certificada, es lo más importante ahí viene, ¿verdad? No todo es importante, pero la parte que más le apasiona a ella y lo que ha estado viviendo los últimos 10 años de su vida es que es terapeuta en biodescodificación en emociones. Además, especialista en bioenergética médica, es maestra, estudió maestría más bien en biodescodificación por la Universidad Interline. Ella también estudió neurociencias por el Centro de Inteligencia Emocional, Desarrollo Humano, y bueno, sigue en esta lucha por también ayudar y apoyar a muchas más personas a nivel emocional. Me da mucho gusto recibirte hoy aquí en el programa. Bienvenida, Wendy. Hola, Coronelda. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bonito tema. Vamos entonces ya a entrar de lleno en materia. A ver, dime qué es exactamente la biodesprogramación emocional y cómo se diferencia de otras terapias emocionales. Sí, fíjate, la biodesprogramación emocional es una herramienta que nos ayuda a quitar todos aquellos bloqueos, programaciones, creencias limitantes que tenemos en nuestro inconsciente y que pueden venir desde nuestra propia vida, que nosotros tengamos esas creencias, esas programaciones, o puede venir incluso de situaciones de la infancia. Si no es ahí, pueden venir del proyecto sentido, es decir, el embarazo de nuestra madre. Lo que nuestra madre vivió durante el embarazo se programa en nosotros. Y si no es ahí, pueden ser temas de bloqueos, creencias, programaciones ancestrales. Entonces, la biodesprogramación es una herramienta prácticamente nueva que nos ayuda a quitar esos bloqueos, a llegar a la raíz emocional de lo que nos está bloqueando o no nos permite vivir una vida en salud, una vida en abundancia, una vida en pareja, tener una vida bonita como la debemos de tener todos porque la merecemos. Entonces la biodesprogramación nos ayuda mucho en eso. Hablando de lo que es diferente de otras corrientes terapéuticas, bueno, la biodesprogramación es muy rápida. Lo bueno de esto es que es una herramienta que te ayuda a solucionar el problema de manera rápida. Nosotros no nos tardamos 3, 4 meses, 5 meses. El paciente no tiene que estar viniendo con nosotros cada mes o cada 15 días, sino que en una sesión los terapeutas debemos encontrar y estamos comprometidos en encontrar cuál es el bloqueo. De cada persona. De cada persona, del tema que quiera tratar. Si es dinero, si es algún tema de síntoma, que diabetes, que hipertensión, que migraña, etcétera. Siempre y cuando esté diagnosticado por un médico, esto es interesante. O un tema de pareja, un conflicto de pareja. En una sesión tenemos que encontrar el bloqueo. Okay. Y hacerle entender, hacerle comprender al paciente dónde está su bloqueo, para que el paciente al momento de darse cuenta dónde está el bloqueo o el miedo oculto, libere la emoción. Es decir, en el momento en que yo le digo, aquí está el bloqueo, muchas veces el paciente lo que hace es y se asusta o abre los ojos y ahí es donde se les salen las lágrimas o empiezan si es cierto, ahora lo entiendo. En ese momento
empieza la desprogramación. A través de preguntas claves que el biodesprogramador, que es como se le llama a la persona que te va a dar esta terapia, como quien dice, comienza a hacer, y son preguntas que pues uno va resolviendo directamente, o sea, que tú a lo mejor nunca te habías hecho en la vida. Exacto. Dame 3 tipos de preguntas que le haces a un paciente cuando se sienta frente a ti como biodesprogramador, antes de irme a la pausa, Wendy, que tú consideras las preguntas claves y esenciales para comenzar a mente de una persona. Una de las que yo les hago, por ejemplo, cuando me dicen el tema de dinero, por ejemplo. La gente te tiene que decir, vengo a desprogramarme de dinero, la salud, o porque no encuentro el amor. ¿Tiene que haber un motivo? Claro. Okay. A mí me tienen que decir cuál es el motivo de consulta. Ok, entonces, y hay diferentes tipos de desprogramación. O sea, de biodesprogramación. Puede ser en cuanto al bloqueo del dinero, porque no genero dinero, porque no encuentro el amor, porque, o sea, o de la salud. Cada vez mi salud está, pues, deteriorándose más y a lo mejor tengo un bloqueo. Exacto. Hay diferentes tipos. Sí, bueno, en general es la misma técnica. La única que es distinta es cuando hablamos de cuestiones de alimentación y sobrepeso. Okay. Esa es diferente. Pero cuando nosotros nos dicen, yo quiero trabajar mi tema de bloqueo en el dinero, yo les hago una pregunta, por ejemplo, y les digo, esta es bien interesante, porque siempre les digo, dime cuál es el peligro de que tú tengas mucho dinero. ¿Cuál es el peligro? Y se me quedan viendo y me dicen, ¿cómo? Le dije, sí, dime cuál es el peligro a que tengas mucho dinero. Y a veces me dicen, no, es que si tuviera mucho dinero sería feliz. Mira, viajaría, pagaría mis deudas, andaría aquí, andaría allá. Eso está muy bonito. Dime cuál es el peligro a tener mucho dinero. Y ahí es cuando los pongo a pensar. Y ahí entran a sus emociones. Ahí estoy metiéndome al inconsciente y estoy preguntando, dime cuál es el peligro. Y entonces es cuando me dicen, me pueden asaltar o me pueden, a lo mejor mi familia me va a venir a pedir dinero y yo ese dinero lo quiero para mí. O, por ejemplo, mi ex esposa me va a venir a pedir más, ¿no? O me pueden secuestrar o me pueden, ¿sí? Entonces ahí traemos un bloqueo. Hay un miedo muy grande que no te permite que tengas ese dinero. Yeah. Porque el peligro para el inconsciente es algo muy fuerte. Entonces el inconsciente dice, no, que no tenga dinero porque tiene miedo a que le pase algo. Y entonces bloqueamos. Yeah. ¿Me explico? Yeah. Y como inconscientemente. Inconscientemente. Vamos a hacer una pausa rapidísimo aquí en estas confidencias en Génesis 98.1 y regresando vamos a hablar de pues todo esto, cómo de repente inconscientemente nos bloqueamos también para encontrar el verdadero amor, hasta para tener salud y todos los beneficios de lo que nos ofrece la biodesprogramación emocional. Está con nosotros el día de hoy Wendy Echave, así que regresamos después de esta pausa en Génesis 98.1. No le cambies. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso. Estamos también en vivo en las plataformas digitales. Quiero decirles algo, si van apenas encendiendo la radio, hoy en Confidencias estamos hablando sobre biodesprogramación emocional. Cuando lleguen a casa, bajen el episodio completo en Facebook, en el Facebook de Génesis 98.1, lo comparten. Este tema es muy interesante. Wendy es especialista, como ya dijimos al inicio del programa, en este tema en biodesprogramación emocional desde hace 10 años. Pero me llama la atención, Wendy, saber qué te lleva por este camino. ¿Por qué decides dedicarte a la biodesprogramación emocional? Me has contado un poquito fuera del aire. En síntesis, así en corto, me gustaría que lo compartieras con el público. Sí, fíjate, Cora, que bueno, el ser maestra por muchos años me trajo grandes bendiciones y la oportunidad de conocer a mucha gente, muchos alumnos. Los alumnos me buscaban mucho para, ay, maestra, yo quiero contarte esto, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Etcétera, etcétera. Entonces me pedían cierto consejo, pero yo decía, yo no estoy capacitada para dar consejos de ningún tipo. Sí. Yo soy maestra, no soy psicóloga, no. Entonces, eso me empezaba a llamar la atención. Después, Cora, pasó algo importante en mí. A mí me diagnostican artritis reumatoide. ¿Cuántos años tú tenías cuando esto pasó? Esto fue hace algunos añitos, o sea, antes de estudiar la biodesprogramación. Pero digo, joven para una artritis reumatoide. Sí, realmente. Entonces yo me asusto mucho porque un día en la mañana me levanto, quiero hacerme un café, en el momento en que tomo la taza de café se me cae. No tuve la fuerza para
tomar la taza y me asusté, me empezaron a doler mucho mis manos y me asusté mucho, luego mis hombros, dije, algo está pasando. Corro con un doctor reumatólogo para que me hiciera todos los estudios y me diagnostican eso. Entonces, esta doctora, que es muy linda doctora y le agradezco mucho, me dio medicamento por un buen tiempo que era pues inyecciones y pues estar mucho tiempo con cápsulas, inyecciones y demás. Entonces yo decía, es que yo no puedo estar así el resto de mi vida. Yo no quiero estar atada a un medicamento de por vida, porque la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Claro. Entonces decía yo, no, esto no es posible, yo no puedo el resto de mi vida estar atada con esto, ¿no? Como el lupus, la fibromialgia, etcétera, etcétera. Entonces dije, no, esto no puede estar pasando en mí. Entonces empecé a investigar, empecé a buscar qué hay detrás de la artritis reumatoide y me sale un video del gran doctor Christian Fleche, que es el encargado, el precursor de la biodescodificación. Okay. Él es un médico francés. Biodescodificación. Y aprovechamos este espacio. Y biodesprogramación es lo mismo. Es lo mismo. Okay. Simplemente que en mi caso a mí me gusta respetar el concepto que le dio el gran maestro Christian Fleche, francés, porque él lo registra de esa manera. Pero la biodesprogramación y biodescodificación es lo mismo. Yo lo tengo como biodesprogramación emocional. Y al doctor Christian Fleche tuve la oportunidad de conocerlo hace 2 meses en una cumbre que estuvo en Ciudad de México. Y lo conocí, platiqué con él, me tomé foto con él, le conté, estaba muy contento de que ya en México está entrando la biodesprogramación. Okay. Y platicaba con él. Entonces, él me hizo la misma pregunta, ¿qué te hizo llegar a esto? Entonces, cuando me dicen de la artritis reumatoide y yo empiezo a buscar, me encuentro con un video de él y él explica que detrás de cualquier enfermedad o síntoma hay un tema emocional que no vimos y que no trabajamos. Entonces, la emoción está ahí. Uh-huh. Hay un tema emocional que tenemos, que como no le pusimos caso, no le dimos la atención, entonces la emoción dice, no me haces caso, te lo voy a mostrar de otra manera. Y entonces te lo muestra a través de un síntoma o una enfermedad. Por eso los terapeutas en bio decimos, el cuerpo habla. Y somatiza. Y somatiza. Entonces, buscando lo que decía este doctor, explica que la artritis reumatoide tiene mucho que ver con un tema con la autoridad, pero también con un tema de ser muy crítico con uno mismo. Wow. Ser muy duro, muy crítico con uno mismo. Y sí, a mí me resonó totalmente porque yo era de las que a las 6:30 de la mañana estaba en el colegio, antes que cualquier maestro, yo ya estaba ahí preparando mis clases, teniendo todo. Si algo me salía mal, no me lo perdonaba. Tenía que ser todo perfecto. Muy perfeccionista. Para mis alumnos, para todo. Entonces, yo no me perdonaba algún error. Yeah. Y entonces me empezó mi cuerpo a decir, tienes que parar y tienes que dejar de ser tan dura contigo. Y fue complicado primero el darme cuenta. Y 2, el decir, tengo que trabajar en perdonarme yo mis errores porque soy humana y porque así somos los humanos. Vamos a cometer errores, no podemos ser perfectos. Nadie. Y entonces, exacto, entonces fue un entender esa parte, liberar la emoción, que es llorar, es perdonarte, es a lo mejor enojarte. Todas las emociones son interesantes sacarlas. Enojo, ira, coraje, llanto, sácalo. Lo más importante es reconocerlo y aceptar, luego liberarlo. Y liberarlo. Llorar, gritar, golpear una piñata, lo que sea. Pero eso te va a ayudar a desfogar todo aquello que está guardado. Y tú hoy estás digamos, en remisión. Estoy en remisión. El diagnóstico era real. ¿Tenías artritis reumatoide? Sí. Y toda esta autoexigencia y perfeccionismo te llevó a este resultado, a este diagnóstico. Uh-huh. Trabajas al enterarte de la biodesprogramación en ti, te perdonas, lo superas, lo liberas y estás en remisión total. Estoy en remisión. Mi doctora está asombrada. Ok. Porque me hace exámenes y me dice, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo? La artritis no se cura. Se supone que no, porque es una enfermedad autoinmune. Sí, ni la artritis, ni el lupus, ni la fibromialgia, no se cura. Exacto. Bueno, pues mi hermana tenía fibromialgia y ya no tiene. Ok. Igual. Ok. Te haces hoy los mismos exámenes y salen negativos. Exacto. Me dice la doctora, estás en remisión. ¿Qué hiciste?
cuando le digo, doctora, fíjese que me metí a estudiar esto y luego estudié tal cosa y luego hice la maestría en desprogramación y le empecé a hablar en términos de conceptos que me decía ella, sí sabes de lo que estás hablando, porque le hablaba en términos médicos. Ella me decía, entiendo lo que me estás diciendo. Claro, y hoy por hoy nos estamos dando cuenta y lo estamos comprobando. Hace exactamente unas semanas, te decía, tuve la entrevista con el doctor Carlos Jaramillo, médico funcional que tiene millones de seguidores, y era lo que me externaba. A la salud le hace falta un modelo precisamente de la salud. Está basada la medicina en el modelo de la enfermedad, ¿no? La forma de prevenir, de entender que las emociones nos enferman y que el cuerpo somatiza todo aquello que no queremos aceptar, que no queremos perdonar, que entonces el cuerpo nos avisa y nos manda estas señales. Y hoy vamos a conocer más a cómo sanar, no solamente a través de la medicina tradicional, que no es la única manera de sanar, sino a través de la biodesprogramación emocional, que está comprobado también ya, y me lo acabas de decir en tu caso muy personal, que sí sanas una enfermedad. Ahorita me cuentas qué enfermedades podemos pues también desprogramar de nuestra vida, qué otras cosas nos ayuda a sanar la biodesprogramación emocional. Al volver, está con nosotros Wendy Echave haciéndonos sus confidencias en torno a este tema. Más sobre la salud en este inicio de año, vale mucho la pena. Quédate con nosotros que ya volvemos. Gracias, estamos de regreso con más de este tema tan interesante en Confidencias a través de la radio en el 98.1, hablando de biodesprogramación emocional. Cargamos con emociones reprimidas, traumas del pasado, creencias limitantes que condicionan nuestra forma de vivir. Estas cargas emocionales actúan como un lastre, porque no hay otra palabra, que nos impide avanzar hacia nuestros objetivos personales y profesionales. La biodesprogramación permite identificar y soltar esos bloqueos, te da una sensación de alivio, de libertad emocional, y en muchos casos también, ya me lo platicaba Wendy, que claro, cada caso es distinto, te ayuda a sanar, entrar en una remisión en enfermedades que te pudieran hacer o aparentar que ibas a vivir, pues ahora sí que ligada a medicamentos de por vida, y a través de una biodesprogramación puedes entrar en una remisión como una parte aleatoria que suma quizá también a la medicina tradicional para desligarte de vivir por completo, a lo mejor automedicada. Como era tu caso que platicábamos ahorita, Wendy, y me decías, me parece importante mencionar qué tipo de enfermedades, por ejemplo, la gente ya empieza a preguntar, como escucharon tu caso y tú estás en una remisión hoy de una artritis reumatoide, ¿qué tipo de enfermedades se pueden desprogramar? Sí, mira, Cora, es importante esto. Nos han llegado personas con cáncer, nos han llegado personas con fibromialgia, con lupus, con migraña, con diabetes, con hipertensión. En sí, las enfermedades se pueden desprogramar, pero es importante aclarar esto. Nosotros no podemos desprogramar si no hay un diagnóstico médico. Y aparte, nosotros jamás le vamos a decir a un paciente, ya no vayas con el doctor o ya no tomes el medicamento. No tenemos esa facultad. Nosotros podemos trabajar junto con el médico, junto con el psiquiatra incluso, y entonces el médico se encarga de la parte biológica, ¿sí? Los psiquiatras se encargan de la parte mental. Nosotros los desprogramadores nos encargamos de la parte emocional. Entonces podemos trabajar en conjunto, somos una terapia alternativa, holística, ¿sí? Para ayudar a los pacientes a comprender qué fue lo que les detonó un cáncer de mama, un cáncer prostático, una diabetes, hipertensión, migraña, etcétera. Hablando de la salud, Wendy, justamente, ¿cuáles son los casos con los que más te has topado que la gente quiere desprogramar? Mujeres y hombres más comunes. Sí, bueno, mucho diabetes. Mucho diabetes. Artritis también. ¿Por qué nos da diabetes? La diabetes fíjate, la diabetes te dicen, es un problema de azúcar. Sí. Ajá. Bueno, detrás de la diabetes hay un tema emocional de no tengo amor, no tengo dulzura en mi vida, no tengo cariño, me falta ese apapacho, ese amor, ese cariño, esa dulzura de mi familia, ¿sí? Y entonces como no la tengo, me la voy a autoprovocar. Y empezamos con problema de azúcar y empezamos con problema de resistencia a la insulina y empezamos con esto. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo amor, dulzura,
ternura, Y eso es algo que cariño. podemos arreglar desde casa ahorita con nuestros niños. Hay que darles amor, hay que Claro. darles atención. Y esto evitará a posterior tiempo una diabetes. Y a veces no lo sabemos. Y es inconsciente porque les quieres dar todo lo mejor material, pero no les das lo más importante, el tiempo, el amor, el estar, Claro. las bases. Cáncer, rápido, porque luego se nos va el tiempo corriendo en el programa. Pero a ver, hay duda de la gente también. Cuando quieren desprogramar el cáncer, ¿por qué viene el cáncer? Bueno, depende de qué tipo de cáncer. Pero, por ejemplo, cáncer de mama me preguntan mucho. Sí. Tiene que ver con un tema de desprotección. ¿Sí? En mujeres diestras con cáncer de mama derecha hay un tema de no me siento protegida por mi padre real o simbólico o por mi pareja. Si es un cáncer de mama izquierda, es yo siento que no puedo proteger a mi madre real o simbólica o a mis hijos reales o simbólicos. En las mujeres zurdas es lo mismo, pero al revés. Entonces es importante la lateralidad cerebral, sí, tener un diagnóstico médico. Claro. Y entonces sobre eso ya podemos hacer la desprogramación. Pero el tema de cáncer de mama, por ejemplo, es un tema de desprotección. Y este tema lo vivió el doctor Hammer, que es quien descubre la ley de cáncer, la ley férrea de cáncer de la desprogramación. Qué interesante. Este doctor lo vive él, ¿ok? Él lo vive. De hecho, murió en el 2017. El doctor Hammer, que era un médico alemán, él y su esposa médicos viven una situación de cáncer por un tema de su hijo, de desprotección de su hijo, y entonces en ellos se les detona. Empiezan a investigar y se dan cuenta que ahí está. Y este doctor alcanzó a demostrar que sus teorías eran correctas. Por eso se llaman leyes de Hammer, porque el doctor alcanzó a mostrar a toda la medicina, a comprobar que lo que él decía estaba correcto. Que ahí entra un tema también de lealtades. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. También, entonces, bueno, son los más comunes, el cáncer, la diabetes. Hipertensión, migraña, tiroides. ¿Por qué nos enfermamos de la tiroides? La tiroides es la válvula del tiempo. Ajá. Entonces, un tema de tiroides, hay un conflicto con el tiempo. Te explico, rapidito. Hipertiroidismo. El hipertiroidismo es cuando la persona adelgaza mucho, ¿sí? El hipertiroidismo hay un conflicto que la persona lo que quiere es que el tiempo vaya más rápido. Una persona con hiper quiere que el tiempo vaya más rápido. Le urge que el tiempo vaya más rápido. Una persona con hipotiroidismo, que es la persona que suele subir de peso, sí, es una persona que lo contrario, lo que quiere es que el tiempo vaya más despacio. Quizá la vida la va correteando, quizá la pareja, quizá no sabemos algo. Ella siente o esa persona siente que el tiempo va muy rápido, a lo mejor que no alcanza a cumplir sus objetivos y que el tiempo va volando y quiere que vaya más lento. Entonces ahí viene el conflicto emocional de la tiroides. Es un tema con el tiempo. Qué interesante, pero no tenemos control. Exacto. Sobre el tiempo. Tenemos nosotros que hacernos conscientes de eso. Y hay algo bien interesante que yo le quiero decir a tu público. En desprogramación decimos, si no se quita el estrés, no se quita el conflicto. Y yo sé que el tema de estrés tiene para hablar horas. Uy, sí, Wendy, no, nos vas a tener que venir a varios programas, porque Con hay todo muchas gusto. preguntas del público de por qué me enfermo de esto. Entonces, todas las enfermedades, dime tú, o hay algunas excepciones, ¿se puede uno poner a trabajar para desprogramar? Sí. ¿Todas? Ajá, todas se pueden desprogramar. Todas tienen detrás un tema emocional. Siempre y cuando tengas un diagnóstico. Por supuesto. A los doctores nosotros los respetamos muchísimo. Claro. Uno no se puede llegar con un bioprogramador y decirle a Wendy, oye, yo creo que tengo hipotiroidismo porque entonces no sé qué, o tengo migraña, cuando no te lo han diagnosticado. Exacto. Tú tienes que llegar con el diagnóstico con el bioprogramador y entonces decirle, ayúdame, quiero desprogramar esto. Exacto. Y sales adelante. Exacto. Recordemos que nosotros trabajamos lo emocional, ¿sí? La parte biológica se encargan los grandes doctores y la parte mental los psiquiatras. Antes de irnos a la pausa, Wendy, ¿a partir de qué edad una persona puede ser biodesprogramada? Mayor de edad. No niños. No. Niños no. Menores de edad trabajamos con los padres. Cuando un papá dice quiero trabajar, creo que mi hijo tiene este bloqueo o creo que tal, ¿trabajas con papá y mamá? Sí. De los 0 a los 6 años, por lo general, trabajamos con la madre. Okay. De los 7 a los 12 con el padre. Pero a veces hay momentos en que tenemos que trabajar con los dos. Pero a los niños no se les debe desprogramar. Muy bien. Menores de edad, no.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresando, hay mucho más de este tema aquí en Confidencias. Estamos hablando para que puedas compartirlo de la biodesprogramación emocional. Qué interesante tema. Ya volvemos. Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias y estamos llegando prácticamente a la recta final del programa. Nos faltan 2 bloques y yo platicando con Wendy de este tema. Estamos muy picados aquí todos en la programación, en la producción de biodesprogramación emocional, Wendy. Y hay muchas preguntas del público. Por ejemplo, se pueden combinar varias terapias al mismo tiempo de la biodesprogramación. Por ejemplo, si yo voy a consultar contigo y te digo, quiero desprogramar el tema de la salud, ¿no? Entonces, llevo otra terapia y entonces voy con el psicólogo y entonces voy contigo. ¿Se pueden combinar las terapias? Claro, por supuesto que sí, porque volvemos a comentar esto que es muy importante. Si, por ejemplo, tienes una hipertensión arterial, ¿no? Tu médico tratante, ¿sí? Es el que nos da el diagnóstico. Con ese nosotros trabajamos, pero él va a trabajar tu parte biológica, ¿sí? Él te va a dar tu medicamento, etcétera. Si estás con un psiquiatra, adelante, porque con él vas a trabajar la salud mental y con nosotros vas a trabajar la salud emocional. Las emociones. Entonces podemos hacer un muy buen equipo los 3 o 2, psiquiatría y una servidora, etcétera. Pero nosotros nunca les vamos a decir no vayas con un psiquiatra o no vayas con un médico. No, adelante, pueden ir y nosotros trabajamos la parte emocional. Aunque se ha dado casos, por ejemplo, la cuestión de dinero, la cuestión de amor, muchas veces nada más con la desprogramación la hacen. Lo logran. Lo logran. ¿Por qué? Porque llegamos al bloqueo. ¿Qué es lo que te está ahorita impidiendo que llegue la abundancia a tu vida? ¿Qué es lo que evita que llegue la abundancia a la vida de las personas, Wendy? En tantos casos que has visto. Muchos miedos, muchas creencias limitantes. Si, por ejemplo, nosotros nos dijeron, nos programaron nuestros padres, y sin juicio y sin crítica, Sí. a los padres, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron. Con las herramientas que tenían. Con las herramientas que tenían. Entonces, si a nosotros nos dijeron de niños, el dinero no se da en los árboles. Te tienes que levantar a las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche trabajar porque tienes que hacer mucho esfuerzo para tener dinero. O el dinero es malo, ¿no? Todas esas programaciones que nos dijeron, que nos hicieron, están ahí guardadas en el inconsciente. Entonces, nosotros estamos ahorita como que el dinero no se da en los árboles, tengo que esforzarme mucho para que el dinero llegue, sí, y no es cierto. No es cierto, yo lo tengo comprobado. Esa mente limitante se puede desprogramar. Claro, y hay que quitar techos de cristal, y hay que quitar creencias, y hay que quitar programaciones, y hay que quitar lealtades, porque a veces tenemos lealtades con nuestros ancestros. Te pongo una. Lo que te decía ahorita, las lealtades. Te doy un ejemplo. Yo como tu abuela materna o yo como ustedes, ancestros paternos, voy a ser igual de pobres que ustedes, porque pobres pero honrados. Entonces, tenemos esa lealtad con ellos y la podemos quitar. ¿Cómo? Hay ejercicios especiales, pero por ejemplo, es decir, a ver, yo los honro, los respeto, gracias porque yo de ustedes vengo, voy a tomar lo mejor de ustedes, pero el miedo al dinero no lo quiero más. Yo ahora me permito tener abundancia, me permito tenerlo todo, porque lo tenemos todo, Cora. Todo está dentro de nosotros y de nuestro interior está todo. Y si otro más puede, tú también puedes. Por supuesto, yo lo tengo comprobado. Hay que enfocarnos mucho en esto, en este proceso de biodesprogramación. Pues sí, vamos a ir a mirar más hacia adentro, a identificar nuestras heridas emocionales, que era lo que decíamos al inicio del programa, a entender cómo estas han afectado nuestra vida y este nivel de autoconocimiento, pues nos va a permitir así tomar decisiones más conscientes, alineadas con nuestros valores y deseos profundos. ¿Cómo sería, por ejemplo, Wendy, dame un ejemplo así sencillito, breve, el proceso de desprogramación de una persona que tiene creencias limitantes en torno al dinero? Bueno, primero identificar cuáles son esas creencias. ¿Qué es lo que tú crees acerca del dinero? ¿Cómo ves al dinero? ¿Cómo es tu relación con el dinero? Si yo te pregunto a ti, ¿el dinero para ti es? Y hay gente que me dice bueno, hay gente que me dice malo, hay gente que me dice peligroso, hay gente que me dice jamás lo tengo, nunca lo he visto, imposible. Uy. Entonces, imagínate lo que hay. Entonces, tenemos que llegar a ver desde dónde viene, quién te lo programó, mamá, papá, los dos, abuelos, con quién viviste, cómo vivieron tus ancestros la parte de dinero. A lo mejor vienen de personas que tuvieron mucho y lo perdieron.
Es que a veces no sabemos. Pregúntale a mamá, pregúntale a las tías, pregúntale a la abuelita, ¿no? Sí. A ver, en torno al dinero, ¿qué debemos de saber? ¿Qué debemos de preguntar? Porque a veces no tenemos idea porque tenemos esa creencia limitante. Preguntar, es preguntar. Yo todavía tengo tías abuelas y te podrás imaginar cómo las traigo. Pregunta y pregúntales cosas de antes y Claro. Cuéntame, ¿y cómo era mi bisabuelo y mi tatarabuelo? Y había dinero y no había dinero. Porque hay que conocer Claro, nuestra historia. claro. ¿De dónde venimos? Si nosotros no sabemos de dónde venimos, no sabemos ni ¿A quiénes dónde? somos ni a dónde vamos. Entonces es importante conocer eso. A ver, ¿hubo dinero? ¿Se perdió? ¿Tuvieron problemas por herencias? ¿Hubo ruinas? ¿Quién les quitó el dinero? ¿Había ganado? ¿Terrenos? ¿Qué sucedió con eso? Sí nos influye. Sí, claro. ¿Por qué? Porque de ahí vienen nuestros miedos o nuestras programaciones. A lo mejor si venimos de ancestros que tuvieron y lo perdieron todo, mi inconsciente dice, mejor no tengo para no perderlo. Uy, no, qué grave. ¿Me explico? ¿Cuánto tarda una persona en desprogramarse, por ejemplo, antes de irnos a la pausa? Mira, las sesiones son de 1 hora y media. Sí, en 1 hora y media los desprogramadores tenemos que encontrar el conflicto. ¿Dónde Tienes está el ese bloqueo? tiempo, tú tienes así como Sí. una pauta a Sí. seguir, obviamente, Sí. en el proceso, y tienes 1 hora y media, y tú le vas a decir a la persona qué es lo que la está bloqueando. Exacto. Pero ella te tiene que decir lo que quiere desbloquear. Exactamente. A mí me dice el tema de consulta. Yo les mando un formato, me lo llenan con información, yo lo analizo previamente y ya en sesión yo voy a hacer preguntas muy concretas. Y dime esto, y dime lo otro, y voy sacando información y trabajamos. Ahora, también trabajamos con visualizaciones, también trabajo con regresiones al vientre materno, con regresiones a vidas pasadas, etcétera, para encontrar el conflicto. A lo mejor el conflicto no lo tienes tú. A lo mejor el conflicto viene ancestral. Me tengo que ir hasta los ancestros a buscar en dónde viene el conflicto. Estás cargando con un costal que no te Exacto. corresponde. El único tema, Cora, esto es importante, que no se desprograma en una sola sesión es el sobrepeso. El sobrepeso. Ahí sí no. Ahí nos podemos tardar varias, cuantas, las que el paciente necesite. Muy bien. Muy bien, y antes de irnos al corte comercial, ¿existen riesgos, pregunta el público, o contraindicaciones para practicar biodesprogramación emocional aún siendo mayor de edad? No hay riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros nos metemos solamente a la parte emocional. No tocamos lo mental, no tocamos lo físico. Tenemos mucho cuidado con esa parte, ¿sí? Y por supuesto, yo les pido a todos que busquen desprogramadores que sí estén certificados, que tengan estudio acerca de esto, porque hoy en día hay de todo. Entonces es necesario que el terapeuta en desprogramación esté certificado, que sí cuente con estudios, con cédula profesional, con una certificación en donde sí ampare que sabemos hacerlo, porque es un compromiso. Claro. Y es un gran respeto el que tenemos que tener con el paciente. La salud emocional. Claro. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Recuerda que pues muchos de los comportamientos, decisiones y emociones que experimentamos sí son el resultado de patrones inconscientes heredados o aprendidos, como lo acabamos de decir. Y al desprogramar estas influencias sí es posible reconfigurar nuestra forma de pensar, vivir, actuar, adoptando creencias mucho más positivas. Regresamos. Muchísimas gracias. Ya estamos de regreso y ahora sí en la parte final de estas confidencias hablando de la biodesprogramación emocional. Qué bonito tema. Nos faltó tiempo con la especialista Wendy Echave, que hoy le queremos agradecer mucho su colaboración, su tiempo y todo el conocimiento. Qué importante, Wendy, pues de compartir con todas las personas que de repente la ignorancia nos lleva a tomar también decisiones que no son correctas en torno a estos temas. Y creo que la biodesprogramación no es como algo que te van a inyectar, no es algo que traiga consecuencias a largo plazo malas ni nada, al contrario, es algo que suma, es algo alternativo por todo lo que entendemos al conversar contigo y que va a llegar a sumar, porque la biodesprogramación emocional nos va a ayudar a sanar desde adentro, a liberarnos de esas cadenas del pasado, a vivir con mayor conciencia y bienestar, y que además creo que es una herramienta muy poderosa. Me pregunta el público, Wendy, si es necesario creer en la biodesprogramación para que esta pueda ser efectiva. Por supuesto, sí. Yo los invito a que se informen acerca de esto, ¿ok? Otra cosa muy interesante es, bueno, primero es querer tomar una terapia, ¿sí? Reconocer que tenemos una situación ahí y que queremos ayuda.
Ajá, y bueno, llegar con el terapeuta y bueno, pues hacer todo lo que el terapeuta te dice, dejarte guiar, escuchar, la escucha activa es importante. A veces dejamos ejercicios después de la terapia para que sigan trabajando. En ocasiones con la pura terapia ya con eso la hacemos, pero también es algo interesante. Nosotros los desprogramadores, o por lo menos en mi caso, yo estoy al pendiente de mi paciente. Siempre. Después de una terapia le damos seguimiento un mes a través de WhatsApp. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Cómo has dormido? ¿Estás comiendo? ¿Cómo te sientes? Cosa que hay otros terapeutas que no lo hacen. Nosotros sí lo debemos hacer. Todo esto te va a sumar. Claro, estar al pendiente de nuestro paciente, cómo está y cómo se siente. Hace minutos, Wendy, charlábamos ahorita en el programa para la gente que va sintonizando apenas la radio. Al inicio decíamos que los motivos de consulta mayormente de las personas para biodesprogramación emocional. Me decías, quiere la gente desprogramarse en torno a creencias limitantes sobre el dinero, sobre la salud, sobre el amor. Así que antes de despedir el programa tenemos que hablar del sentimiento que mueve al mundo, el amor. Y con esto quiero cerrar. ¿Por qué cada vez, aunque pareciera que estamos más conectados, creo que es lo contrario? Estamos viviendo en una era y en un mundo de desconexión total, incluso de nosotros mismos. Y esto nos hace a veces también aislarnos, estar más solos. Cada vez hay más mujeres solas, más hombres solos, viviendo en el individualismo. ¿Qué se puede hacer para encontrar ese amor genuino? ¿Cómo entra este concepto de biodesprogramación emocional para encontrar verdaderamente el amor? Bueno, primeramente, darte cuenta que sí quieres un buen amor, ¿no? Que sí quieres una pareja. Hay que revisar las heridas de la infancia, porque eso tiene mucho que ver con el tipo de pareja de la cual te enamoras. Muchas veces me dicen, es que ¿por qué siempre me tocan hombres que me abandonan? Y si le buscamos, seguramente traes herida de abandono. ¿Quién fue el primer hombre que te abandonó en tu vida? Y puede ser papá, ¿no? ¿Por qué me son infiel? Porque siempre la pareja que encuentro me es infiel. A ver, hay que buscar si traes herida de traición. Entonces hay que revisar las heridas, hay que revisar también las lealtades con tu clan. Por ejemplo, las mujeres. Yo tengo una lealtad con todas las mujeres de mi clan y todas las mujeres de mi clan fueron sumisas, abnegadas y golpeadas. Uy. Y casualmente mi pareja, sí, me golpea y yo soy sumisa y soy abnegada porque tengo una lealtad con las mujeres de mi clan. Porque así toca. Porque así toca, porque así me tocó, porque como decían antes es mi cruz. Sí. Y no, todo se puede desprogramar. Podemos quitar esas lealtades y podemos vivir una vida en plenitud con nuestra pareja porque la merecemos. Muy bien. Y no es como que tú lo atraigas. En la vida vas a conocer muchas personas, pero tienes que saber a quién dejas entrar a tu vida, tienes que saber qué es lo que quieres y sí se puede trabajar en biodesprogramación para romper con esos patrones de conducta aprendidos, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Dónde te encontramos? Es la frase y la pregunta clave porque la gente quiere saber para más de este tema que no nos alcanza con un programa aquí en la radio. Wendy, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, Cora, pues mira, me encuentras en mi página web que es www.miserconsciente.com.mx. Ahí viene toda la información. Voy a dar un taller de abundancia próximamente el 18 de enero y la 10ª generación de alumnos que quieren estudiar desprogramación empezamos en febrero 17. ¿Qué das clases? Doy clases para que sean terapeutas en desprogramación. Está muy bonita la formación y bueno, pues ahí tenemos becas, tenemos todo para ustedes en mi página www.miserconsciente.com.mx. Miserconsciente.com.mx. Ahí está, Wendy Echave. Muchísimas gracias, Wendy. Nos encantó conocerte. Te invitaremos más seguido aquí al programa. Gracias, Coronela. Muchas gracias a ti y a todo el público. Gracias a nuestro equipo que lo hace posible y principalmente a ti. Gracias por lo más valioso que nos das día a día, que es tu atención. Soy Coronelda González. Yo regreso la próxima semana con más de estas confidencias. Gracias. Muy buenas noches y hasta la próxima.